Experto en finanzas personales, César Perelló, para que llevemos mucho mejor nuestras finanzas. 3:59 de la tarde en el sol de la tarde, cuando damos paso a lo que debo saber de economía. ¿Qué debe usted saber de economía familiar? El experto en finanzas personales, César Perelló, nos acompaña y le picho esta para que usted batee, don César. Presupuesto familiar. ¿Cómo puede una familia en estos tiempos difíciles manejar los escasos chelitos? Buenas tardes, César. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a todos los que nos escuchan aquí y allá, y a todos los que están en cabina también. Mira, es un tema de siempre, del presupuesto familiar, de si se puede o no se puede, pero hay que empezar definiendo lo que es el presupuesto. Un presupuesto simplemente es la lista blanco y negro, poner en blanco y negro tus ingresos y a eso restarle los gastos. La ventaja que tiene un presupuesto es que tú puedes ver durante el periodo que tú creas conveniente, que regularmente es de un año, tú puedes ver cómo va a andar tus finanzas, cómo van a ir tus finanzas si sigues llevando el mismo estilo de vida. Hay que aclarar, y esto es interesante e importante, hay que aclarar que muchas personas, tú le haces un presupuesto ahora y quedan en rojo, pero hay una gran cantidad de esas personas que quedan en rojo que podrían reversar esa situación si llevan un estilo de vida acorde con sus ingresos. Hay una cantidad de personas que no lo puede hacer porque sencillamente está por debajo del nivel de pobreza, porque gana menos, porque está en una situación muy especial. Pero si nos enfocamos en las personas que sí pueden cambiar su situación, entonces lo recomendable es cambiar su estilo de vida. Para una persona o una familia preocupada por el futuro, es decir, aquello que generalmente se maneja a través de del proyecto de una pensión, pero considerando las dificultades que hay en la República Dominicana con los sistemas de pensiones que operan actualmente, ¿qué recomendaría precisamente César Pellerano? César Perelló, precisamente. No te preocupes. Ajá. No, los Perelló también no tienen nada que envidiar a los Pelleranos, ¿eh? No, realmente estoy acostumbrado a que me lleguen hasta por rello, así que no te preocupes por eso. Sí, pero, mira, ¿qué les recomendaría a una persona que se preocupa por el futuro y no tiene un instrumento que le garantice esa seguridad? Mira, lo que sí es cierto es que hay que aclarar, que en ninguna parte del mundo las pensiones son suficientes. Y de hecho hay muchos sistemas de pensiones que están al borde de la quiebra en países como Estados Unidos y Canadá y Europa. Pero en ninguna parte del mundo tú puedes contar solo con un sistema de pensión para retirarte dignamente. Por eso, en muchos países, la gente, además del sistema de pensión, tiene la posibilidad de invertir en instrumentos como la bolsa de valores y instrumentos financieros como en la bolsa de valores y ese tipo de cosas más, o bienes raíces, y hacer ese tipo de movimiento. Tú, si quieres y tienes los ingresos suficientes, si no los tienes, les recomiendo que lo produzcan. De alguna manera hay que empezar a producir un poquito más productivo porque nadie nos va a ayudar. Pero si tú tienes ingresos suficientes como para poder empezar, además de hacer el fondo que tienes por tu pensión, la legal, yo no hago aportes extraordinarios a mi fondo de pensión porque te lo dejan trancado un tiempo ahí. Yo prefiero hacer esos aportes en otro tipo de instrumentos. Está la bolsa de valores, están los bienes raíces, están algún tipo de negocio que tú quieras desarrollar, algo que te ayude a proyectarte los próximos 15, 20, 30 años, que eso es importante. Tú no te puedes empezar a pensar cuando te faltan 5 años para pensionarte, que yo me voy a retirar, ahora ¿qué hago? Sí. No hay nada que hacer. Hay que empezar cuando se tiene el primer salario. Tal vez soy un poquito exagerado, pero cuando se tienen los primeros ingresos, hay que empezar en ese mismo momento a pensar en el retiro. César, volviendo al presupuesto, ¿cómo puede una familia de un presupuesto muy cortito definir sus prioridades? ¿Cómo se establecen las prioridades en un hogar mediante el presupuesto? Más o menos el orden. No, eso tiene un orden natural incluso. Las necesidades básicas van primero. Y déjame decirte, Pablo, que yo me encuentro a menudo... ¿Pero qué son necesidades básicas, César? Espérate, porque yo tengo unos amigos que una cerveza fría en el colmado es una cosa de vida o muerte. Exactamente. Entonces define necesidades básicas. Ahí te iba a decir, eso va a depender fundamentalmente de tus valores, de tu forma de pensar, de tu forma de ver el mundo.
¿Cuáles son las necesidades básicas de un padre responsable de familia? Bueno, la alimentación y el vestido de sus hijos, la educación y cosas por el estilo. Ahora, las necesidades básicas para un padre, para ese mismo padre de familia que es un irresponsable, es irse a la esquina después que cobran la empresa y beberse un par de cervezas. Pero también la mayoría, y gracias afortunadamente la mayoría de la gente está bien clara en cuáles son sus necesidades básicas. Okay. Según tú, César, la mayoría de la gente yo creo que eso no es así, y si estuviésemos más claros en eso, habría menos descontrol en general. Pienso que a la sociedad dominicana le hace falta un poco de establecer orden y prioridades. Pero bueno, esos son simplemente opiniones. Hay una situación que se da mucho en nuestro país, y es la de las empresas de un solo titular, de una sola persona, pequeños negocios. ¿Cómo se establece el orden para las personas que tienen una empresa personal? En estos días llamaba una joven y tú le decías, bueno, lo primero que tienes que hacer es separar la contabilidad. Pero adicionalmente a separar la contabilidad, ¿qué debe hacer una persona que es dueño de su propia empresa? Asignarse un salario. ¿Qué les recomiendas? Bueno, dijiste una de las claves, asignarse un salario, pero, y hablando de presupuesto, que eso estamos haciendo hoy, tú haces un presupuesto para la familia, así como haces un presupuesto para la empresa. Igualito lo haces, ingresos y gastos, y proyectas cómo te va a ir el negocio. Y dependiendo de cómo veas tu presupuesto, puedes tomar las decisiones al respecto. Pero lo más importante es lo que acabas de decir, separar una cosa de la otra y, por sobre todas las cosas, ponerse un salario. César, en mi caso personal, y creo que es ilustrativo porque debe afectar probablemente a muchos ciudadanos de la República Dominicana. Tú eres un príncipe. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por ese reconocimiento. César se ríe. Por ese reconocimiento inmerecido. César se ríe. Pero cito mi caso porque resulta que yo fui a tomar o a financiar un artículo en una importante tienda, en una plaza de la capital, y entonces cuando me llevaron a buscar la información en la computadora, resultó que yo tenía yo aparecía como un moroso, porque tenía una deuda por concepto de basura. Resulta que no te lo creo. Y la tenía con el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y apenas unos meses antes yo vivía durante muchos años en Santo Domingo Este, es decir, que no tenía ninguna relación con los servicios del Ayuntamiento. Ciertamente me mudé a Santo Domingo y debía y eventualmente podría tener una relación por el contrato del servicio de recogida de basura. Pero ese no fue el caso, porque a fin de cuentas yo formaba parte de un condominio que pagaba el servicio de recogida de basura. Perdóname, ¿tú vivías en una casa o en un apartamento? En un apartamento. ¿Y entonces? Bueno, pero resulta que yo tenía una deuda acumulada de 24,000 pesos. Pero eso es un error. Y por eso me negaron a mí no pagaba la basura, crédito. ni el agua. No, es que si tienes apartamento, tú pagas una cantidad por mantenimiento. Bueno, pero también depende. Y la directiva, eso es persecución política, compañero. No. La pregunta es... Esta lucha va a llegar al Palacio Nacional. La pregunta, César, es, ¿cómo puede ignora, Pablo, y concéntrate en Luis José. La pregunta es, ¿cómo puede un ciudadano afectado por esa situación librarse del estigma de aparecer como un deudor moroso? Es decir, aunque tenga suficiente evidencia, porque no siempre uno tiene la evidencia y pueda demostrarla, para salir de lo que algunos llaman cicla. Sí. Mira, no se llama cicla, se llaman burós de crédito. Lo que pasa es que la gente le llama cicla porque el primero que se instaló en el país fue el Centro de Investigación Crediticia de las Américas. Pero tenemos dos, tenemos el cicla, el Data Crédito y está TransUnion. Eso suele suceder a menudo, que la gente, que se cometen errores con la gente. El caso tuyo estoy seguro que fue un error. Ahora, ¿por qué es tan incómodo? Porque esperamos a último momento para ir a buscar ese reporte de crédito, que a propósito es gratis, tanto en TransUnion como en Data Crédito. Solo esperamos a último momento, entonces nos encontramos con la sorpresa. Luego que te encuentras con la sorpresa de que, pero no es tu caso, estás hablando de cientos de casos de personas que tienen consumos en tiendas que nunca conocieron, tarjetas de crédito que nunca tuvieron. Entonces hay un proceso de reclamación a la institución,
se reclama y se pide que se retire eso. La institución, en este caso Datacrédito y TransUnion, envía una reclamación al comercio donde tú se supone que consumiste, y si no recibe una confirmación de que el consumo es cierto, entonces tiene que retirar eso de ahí. Pero ahí pasan 60, 90 y hasta 120 días, y a veces hay que incluso enviar citaciones con alguaciles y cosas por el estilo que te complican mucho la vida. Por eso es recomendable que uno sencillamente se tome un tiempecito y entre a las páginas de estas empresas, pida su récord de crédito y verifique que no tiene ningún problema. César, pero yo atento que vamos a ir a la calle para recibir las llamadas de los amigos, pero antes hay una noticia de último minuto a nivel Rosario. Bueno, sí, en lo que las personas se acomodan y empiezan a tomar su teléfono para llamar a Sol, en la carretera Duarte, que comunica a Santo Domingo con Santiago, en el kilómetro 11, en La Penda, eso es próximo a La Vega. ¿Dónde estaba el peaje que demolieron? Efectivamente, esa es una zona muy, muy peligrosa, por lo menos en función de la cantidad de accidentes de tránsito. Ocurrió uno hace apenas unos momentos, una guagua de Caribe Tours invistió a otro vehículo. Imagínense cómo quedó el otro vehículo. De hecho, vamos a compartir la foto con ustedes, con las personas que tienen la oportunidad de vernos en televisión. Murió el conductor de ese otro vehículo. Ya AMET está en la zona, también los bomberos, hay ciertos niveles de tapón por ahí por La Penda, tómenlo en cuenta. Lo cierto es que un hombre murió en el marco de un accidente tras ser embestido su vehículo por un autobús de esta empresa. Más adelante tendremos más informaciones sobre esta tragedia. Amigos, llámenos, vamos a continuar conversando. Esta vez hagan sus preguntas para César Perelló sobre economía familiar. Los teléfonos, zona metropolitana 809-334-5100. Desde el interior 1809-280-47 y llamadas internacionales desde el 1866-476-1116. César Perelló, experto en finanzas personales, les escucha. Adelante. Buenas. Adelante, César Perelló le escucha. Perfecto, gracias a Dios. Tuve la oportunidad de hacerle esta pregunta al señor César. Oiga, César, yo tengo 3 deudas que quiero recopilar en una sola. 2 cooperativas y mi apartamento que está financiado. La recomendación suya es, ¿vale la pena que yo unifique esas deudas en una sola? Mire, va a depender del porcentaje que usted consiga de interés. ¿Cuál es la tasa de interés que le van a conseguir? Sobre todo en las 2 deudas de cooperativa. Las deudas de hipotecarias regularmente están entre un 13 a un 16%. Si tiene más de ahí, considere la consolidación. Pero también recuerde, trata de consolidar esos préstamos a través de un préstamo de consumo. Es posible que le salga un poquito más caro que la cooperativa, a menos que sea una cooperativa de estas que le dan en el cuello a la gente. Bueno, gracias por su llamada. La próxima llamada para nuestro experto. La próxima. Buenas tardes. César Perelló le escucha, adelante. Gracias. Déjame hacer una pregunta. La empresa donde yo laboraba, yo era gerente, y la empresa me permitió, o sea, liquidó a todo el personal de ventas, y yo me llevé un grupo de Santo Domingo y un grupo de Santiago. Puse una empresa y estoy manejando su propia marca. Mi liquidación, yo la incluí en los procesos mensuales de la empresa hasta que cogiéramos un poquito de equilibrio. ¿Debo yo comenzar a retirar ese dinero o dejarlo como parte del capital de la empresa? Lo escucho por radio. Eso depende mucho de cuál sea tu necesidad de dinero. Si no lo necesitas, lo interesante sería capitalizarlo y que quede bien claro que ese fue un aporte que tú hiciste a tu empresa. Porque a veces metemos dinero al negocio, no lo capitalizamos como tal, es decir, incluso a emitir las acciones necesarias y se quedan en el olvido ese dinero ahí. Venga la próxima llamada. Buenas tardes, ese super equipo. César Perelló le escucha. Desde Santiago. Adelante, de Santiago. Adelante. Ustedes saben que a mí me tienen metido en lo que le dicen el buró de crédito. Entonces, yo quiero hacer una pregunta a César. Sí. Yo cogí una tarjeta de crédito en Baninte, cuando era Baninte.
Entonces, resulta que en ese mismo mes, cuando cogí la tarjeta, la consumí. Cuando fui a hacer el primer pago, ya la empresa había quebrado. Entonces, a mí nunca se me ha enviado un papel ni nada por el estilo, ni notificaciones ni nada entonces me meten al buró de crédito. ¿Qué yo debo de hacer? ¿Cómo yo puedo averiguar eso? Lo escucho por la radio. Mira, el Banco Central tiene una oficina que, si no me equivoco, está ubicada en la Lincoln, donde están liquidando todo lo que tiene que ver con Bancrédito. Hay una parte de la cartera que ellos, Baninter. Sí, hay una parte de la cartera que se vendió, ¿verdad? Sí, disculpe, está en la Lincoln, es la oficina de la llamada Copra. Entonces correcto. está en la Lincoln, esquina Pedro Enrique Sureña. Frente a la Pontificia Universidad. Frente a la Ucamaima, sí. Está más hacia la Pedro Enrique Sureña, y ciertamente ahí se hace todo ese proceso para la gente que ya no quiere nada con Baninter. Tiene que ir a hacer ese proceso allá para que lo saquen de ahí. Y a propósito, cuando usted se encuentra en esta situación, cualquier pago que usted haga, guarde los recibos, los registros hasta su muerte, porque nadie sabe lo que puede pasar después. Eso es, última de la tanda, ultimita, la ñapa. Buenas. Venga. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, César Perelló, experto en finanzas personales, le escucha. Adelante, hermano. Gracias, buenas tardes. Don César, fíjese, yo tengo 24 años como empleado y 12 cotizando fondos de pensiones y todo lo demás. Si yo decido hacerme un profesional libre, o sea, no ser un empleado más, ¿cómo yo podría desde los nuevos ingresos aportar al fondo de pensiones, o si eso se quedó ahí y ya? No, tú puedes aportar al fondo de pensiones, porque ya tú tienes un registro. Solo tendrías que afiliarte de manera libre ya tú y hacer tus aportes tú mismo, claro, hasta un monto determinado. Pero tú estás registrado allá y tu dinero está ahí hasta que te retires. Gracias. Siempre. Terminamos aquí, César. Muchísimas gracias. Cuídense y pásenla bien el resto del día. Igualmente, César, hasta la próxima. Nos vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar con el doctor Nanfi Rodríguez, abogado y periodista, sobre un proyecto que reposa en la Cámara de Diputados, peligroso porque pretende responsabilizar a los periodistas como autores principales de los delitos de difamación e injuria que puedan cometer terceras personas, agravado esto con lo de cárcel. Nanfi Rodríguez, abogado y periodista, en breve.